Mateo capítulo 16, y vamos a leer el versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, que llevamos ya unas 2 o 3 semanas considerando. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hemos visto hasta ahora, hermanos y hermanas, y las personas que nos visitan, hemos visto hasta ahora la importancia de la iglesia. El Nuevo Testamento nos enseña que no hay una vida comunitaria, una vida cristiana sin iglesia. El Nuevo Testamento está lleno de iglesia. El libro de los Hechos es un libro de la iglesia. Todos los libros que están escritos son escritos para la iglesia, con doctrina de la iglesia y para la iglesia. Las cartas, la Apocalipsis se escribe a las 7 iglesias. Es decir, lo mires por donde lo mire, y quien quiera verlo, el Nuevo Testamento nos enseña absolutamente la necesidad de congregarnos en la iglesia, de forma normal. Otra cosa es, como toda mi vida llevo diciendo, otra cosa es que haya personas que no tengan iglesia. Otra cosa es que una persona se convierta en un pueblo y la iglesia más cercana está a 200 kilómetros. Evidentemente no va a poder reunirse. Pero las personas que pueden ir a la iglesia y no van a la iglesia, eso sencillamente el Nuevo Testamento no lo contempla. Lo que se contempla en el Nuevo Testamento es la asistencia a la iglesia y ser miembro de la iglesia y desarrollar los dones que Dios ha dado en medio de la iglesia. No hay cristianismo sin iglesia. Eso forma parte del plan vital de Dios para su pueblo. Hemos visto también que la iglesia es propiedad de Cristo, no es propiedad de nadie, no es propiedad de ninguna familia, no es propiedad de ninguna denominación. La iglesia es propiedad de Cristo, nada más cierto que eso, y es absolutamente verdad que que la iglesia es propiedad de Cristo. Hemos visto que Cristo la edifica, que Cristo edifica a la iglesia de muchas maneras, pero Él usa a su pueblo, usa a personas, usa mil cosas, pero quien edifica a la iglesia es Cristo. Y también hemos visto que Cristo es su fundamento, el fundamento de la iglesia. Y siguiendo con el texto que estamos viendo en las últimas semanas y que acabamos de leer, vemos también que nos dice el texto que la iglesia de Cristo es indestructible. Indestructible. La iglesia de Cristo no va a acabarse hasta que Cristo venga y estemos con Él en la eternidad. Fijaros que nos dice el texto que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Literalmente Jesús está diciendo que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hades, como sabéis, corresponde en griego al Seol del Antiguo Testamento, en hebreo, y literalmente es el lugar de los muertos. Jesús está diciendo aquí que la iglesia siempre estará viva y nunca morirá. Sin embargo, hay otra interpretación también, la que la mayoría de los eruditos creen, que se refiere aquí exactamente al infierno. Es decir, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el Nuevo Testamento muchas veces aparece la palabra para describir el infierno, y depende del contexto en el que se escriba, se puede ver si habla de la muerte o habla del infierno. Personalmente pienso que aquí está hablando acerca de los poderes diabólicos que pretenden acabar con la iglesia. Fijaros que está hablando de puertas, y las puertas no están hechas para atacar, las puertas están hechas para entrar y para salir de un sitio. En este caso Jesús está diciendo que no va a dejar que desde el infierno salgan los poderes diabólicos para destruir a su iglesia. Fijaros que Jesús no está diciendo que la iglesia no sufra, fijaros que Jesús no está diciendo que la iglesia no va a ser perseguida, fijaros que Jesús no está diciendo que la iglesia no va a ser atacada o que va a tener heridas. Lo que Jesús está diciendo es que no será destruida, que siempre permanecerá. Y eso lo podemos ver a través de la historia de la iglesia, y lo podemos ver ya no solamente en la historia de la iglesia, sino lo podemos ver en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver. Y un ejemplo muy palpable, muy cercano para nosotros, porque vivimos en este país, es España. España fue un país donde entró la Reforma Protestante. España fue un país donde entraron vientos de cambio. España fue un país donde desde la parte norte de Europa, Alemania y otros lugares, venían aquí los libros clandestinos, libros prohibidos, y se leían, se vendían, se enseñaban a los cristianos, al pueblo español. Y en Sevilla
como todos sabemos, hubo un buen foco de protestantismo y había creyentes que se juntaban en Sevilla, en Valladolid, en otras partes de España, pero los focos más importantes los teníamos en Sevilla y en Valladolid. Y se juntaban hermanos nuestros para leer la palabra de Dios, lo que hacemos nosotros, para orar, para cantar. Se estudiaba la palabra de Dios, se leían libros donde se exaltaba a Cristo, se leían libros donde se hablaba de la sana doctrina, de la salvación por la fe, y poco a poco el Evangelio fue extendiéndose en el siglo XVI, aquí en España, siglo XVII, y fue una bendición, pero todos sabemos lo que ocurrió, no solamente en España, que a veces cuando hablamos de la Inquisición pensamos que solamente ocurrió en España. La Inquisición estuvo en muchos países, desgraciadamente también estuvo en España. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que siempre digo que hicieron un excelente trabajo, acabaron con los focos protestantes tanto en Sevilla como en Valladolid y en otras partes, en Granada y en otras partes de nuestra querida España. Y se acabó, y mataron gente, se cerraron lugares, se quemaron casas incluso, se desterraron personas, y parece, humanamente hablando, que se había acabado con la iglesia verdadera, que se había acabado con el mensaje verdadero, que se había acabado realmente con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Pero las puertas del infierno no prevalecerán y nunca acabarán con la iglesia. Sabemos después lo que ocurrió. Sabemos después que en la Segunda República vuelve el Evangelio. Sabemos que después cómo se empiezan a originar, vienen misioneros de otras partes del mundo y el pueblo de Dios empiezan a convertirse también gente que eran curas, gente que eran monjas, gente que tenían hambre de la palabra de Dios, y de nuevo comienza el movimiento de Cristo, de nuevo comienza la obra de Dios, esa obra de Dios que aparentemente el diablo había conseguido parar, pero que no pudo parar, hasta el día de hoy, y el Evangelio sigue siendo predicado en España. Hay algunas voces agoreras que dicen que el Evangelio en España como que no hay crecimiento, como que no estamos creciendo y no estamos siendo alcanzando a otros pueblos. Dejadme deciros que eso no es cierto. Dejadme deciros que la iglesia en España está creciendo, y mucho. Si tú miras hacia atrás y tú miras la segunda mitad del siglo XX, podrás ver que había muy pocas iglesias en España, podrás ver que habría pocos puntos misioneros. Hoy en día hay muchísimas iglesias, muchos puntos misioneros, pero es verdad que numéricamente seguimos siendo poco. En proporción, en tanto por ciento, seguimos avanzando, seguimos creciendo, y hay un buen grupo de creyentes de iglesia, y cada vez irá más hasta que el Señor venga, porque nuestra responsabilidad es hacer lo que Jesús dijo, que Él no vendría hasta que fuese predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, y eso es lo que tenemos que hacer, seguir predicando el Evangelio como hace el barco, como hacen tanta gente, seguir predicando el Evangelio donde estamos nosotros, compartiendo el Evangelio, porque el diablo nunca podrá acabar con la iglesia. Y aunque aparentemente en ese momento parecía que la iglesia había desaparecido, al final la iglesia siempre sale a flote como el hielo, siempre sale para arriba, porque el diablo nunca podrá acabar con la iglesia verdadera. A lo largo de la historia de la iglesia ha sido atacada una y mil veces y de maneras diferentes. Ha sido atacada doctrinalmente. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma ha sido atacada doctrinalmente? Te voy a mencionar solamente tres ataques que el diablo ha producido a través de todos estos siglos para intentar acabar con la iglesia. El primer ataque, que fue al poco tiempo ya de la resurrección de Jesús, fue y sigue siendo hoy en día, es atacar la deidad de Cristo. En los estudios que estamos haciendo los miércoles acerca de Cristo, desde que empezamos hasta esta semana pasada, mi énfasis ha sido hablar de la divinidad de Cristo. Porque me parece que es súper importante que como creyentes, como iglesia, cristológicamente tengamos en claro que Cristo es Dios. A partir de este miércoles que viene empezaremos a estudiar la humanidad de Cristo y empezaremos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que Cristo es absolutamente humano, absolutamente Dios y absolutamente humano. Pero esto que estamos viendo desde hace ya meses acerca de la divinidad de Cristo, que en mi opinión es lo más importante,
para realmente, si Cristo no es Dios, tú y yo estamos perdiendo el tiempo, y si Cristo no es Dios, tú y yo estamos siendo completamente engañados en todos los sentidos. Si Cristo no es Dios, estamos más perdidos que el barco del arroz, porque no sé por qué se perdió el barco del arroz, pero dicen que se perdió. Pues estamos más perdidos que el barco del arroz, si Cristo no es Dios. Por eso es importante que como creyentes y como iglesia tengamos muy presente que Cristo es Dios. Pero esto, desde el principio del cristianismo, a los pocos años de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, ya fue atacado. Dentro de lo que vamos a ver los miércoles, veremos también estas doctrinas que empezaron a decir y a enseñar que Cristo no es Dios. Empezaremos a ver cómo se empezó a extender esta idea de que Cristo no es Dios. Y tuvieron que venir concilios, tuvieron que venir reuniones, Dios tuvo que levantar a hombres y mujeres, a teólogos, para poner las cosas en claro. Cristo es Dios, pero siempre se ha atacado la divinidad de Cristo. Siempre se ha atacado. A Cristo se lo ha puesto como un superhombre, a Cristo se lo ha puesto como alguien mágico, a Cristo se lo ha puesto como alguien bueno, a Cristo se lo ha puesto como un referente, como un mensajero, como uno más entre los iluminados, como Mahoma, como Buda, como Confucio, uno más del escalón de personas que vienen a traer un poquito de luz a la humanidad. Cuando se ataca la divinidad de Cristo, por definición se ataca la doctrina y por definición se ataca la propia iglesia. Se ataca a la iglesia cuando se dice y cuando se enseña que Cristo no es Dios. Cuando mi mujer y yo empezamos ahí a Torreblanca, ilusionados con 20 y pico de años, para comenzar allí para pastorear el grupito allí de creyentes, una de las primeras cosas que yo me encontré allí es que había una familia que pensaba que Cristo no era Dios, que Cristo no era Dios. Un grupito que se juntaba, que éramos 14 o 15, y una familia que pensaba que Cristo no era Dios. Y además era una familia conflictiva, porque además lo iban por ahí diciendo. Y yo estaba allí, estaba empezando con el ministerio, con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender a hacer lo que podíamos, lo mejor que podíamos hacer, y de pronto te encuentras con una situación que dices tú, yo esto no me lo esperaba, yo no he venido aquí para esto, yo he venido, y tuve que enfrentarme a esta familia. De hecho esta familia se tuvo que ir, y en otras circunstancias también, porque se estaba atacando lo más importante, que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Esa idea de que Cristo no es Dios sigue hoy en día. Sigue hoy en día, no solamente con los testigos de Jehová, sigue con otra secta, con otros grupos que siguen enseñando que Cristo no es Dios. Por lo tanto, históricamente hablando, y muchas de las cartas que se escriben, por ejemplo, las cartas de Juan se escriben precisamente para atacar esto, para atacar esa doctrina que ya estaban metiendo gente de que Cristo no era Dios. Esta es una de las doctrinas, de las enseñanzas que ha atacado la Iglesia, de que Cristo no es Dios. Otra es acerca de la inspiración de la Biblia. La Biblia es un libro de referencia, bien. La Biblia es un libro de historia, bien. La Biblia es un libro que nos habla del ser humano por dentro, bien. La Biblia es un libro que nos habla del conocimiento, de la sabiduría y del entendimiento, bien. Pero si nos quedamos solamente en eso, la Biblia al fin y al cabo se convierte en otro libro más, en un libro de autoayuda, en un libro de reflexiones, en un libro que puede ayudarnos y darnos conocimiento, pero se acaba ahí y empieza ahí. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios ha escrito. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hay algunos que te dicen la Biblia es la palabra de Dios, pero solamente el Antiguo Testamento. Hay otros que te dicen la Biblia es la palabra de Dios, pero solamente el Nuevo Testamento. Y lo que vemos en la Escritura es que la Biblia es la palabra de Dios del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa inspiración, la teoría, lo que vemos que la Biblia ha sido soplada por Dios mismo, con el carácter de los escritores, con las formas de ser de los escritores, sin forzar su personalidad. La Biblia es la palabra de Dios y se le ha atacado por activa y por pasiva de que en cuanto a que no es la palabra de Dios. He dicho muchas veces, pero nunca está de más recordar porque hay personas que lo van a escuchar por primera vez, he dicho muchas veces que yo tuve desgraciadamente viví un episodio en mi vida, menos mal que lo viví poco, y Dios me dio
dio de su discernimiento, pero cuando yo llevaba unos pocos meses de creyente, yo iba a la iglesia los jueves, teníamos culto de oración los jueves y los domingos por la mañana y los sábados que iba a la reunión de jóvenes, pero yo quería más, yo quería asistir más reuniones. Y como la iglesia no lo había, pues me enteré que había un grupito de personas, que el dueño de una ferretería, y que cuando terminaba a las 8:30 cerraba la ferretería y había un grupo de 5 o 6 personas que se juntaban y estudiaban la Biblia. Yo no sé cómo me enteré. Y fui un día y efectivamente me dijeron que estudiaban la Biblia y que un día a la semana cerraba la ferretería y en la parte de atrás estudiaban la Escritura. Y yo más contento que unas Pascuas. Yo todavía no sabía la cantidad de cosas que hay en la iglesia evangélica. Todavía no sabía la cantidad de enseñanzas y de situaciones que hay. Y fui. La primera reunión un poco rara, porque empezaban a hablar de la Biblia con unas cosas, unas terminologías, unas citas, unas cosas que yo decía, bueno, no me cuadraba con lo que yo estaba, con lo que enseñaba mi pastor, ni lo que se enseñaba en la iglesia, ni lo que yo veía, pero bueno. La segunda vez que fui, ya aquello fue el colmo, aquello fue ya empezaron, además no había ninguna autoridad, solamente estaban ellos, eran personas que a esta altura de mi vida yo no sé si realmente asistían a alguna iglesia, pero ahí cada uno hacía lo que quería, decía lo que quería, y empezaron a decir que la Biblia no era inspirada por Dios, que no toda la palabra de Dios era inspirada por Dios, y empezaron a decir que algunos libros del Antiguo Testamento y otros libros del Nuevo Testamento no eran inspirados. Recuerdo perfectamente que decían que el libro de Hebreos no era inspirado. Recuerdo perfectamente que decían que el libro de Apocalipsis no era inspirado. Y recuerdo perfectamente que el libro de Isaías también decían en el Antiguo Testamento que no era inspirado. Y yo estaba allí, estaba escuchando, yo estaba alucinado. Yo llevaba poco tiempo, no tenía mucho conocimiento de la palabra, no sabía mucho, aunque ya estaba estudiando en mi casa, leía mucho la Escritura, me empapaba de los estudios bíblicos en la iglesia, y yo dije, esto no es normal. Esto no es normal, que un grupito de 4 o 5 personas, cada uno con sus historias y con sus ideas, sin ninguna autoridad que hubiese allí para poner un poquito de orden, estuviesen allí diciendo esto no es normal, esto no. Y estaban hablando, aquel día me enteré que dentro del pueblo de Dios había personas que no creían en la inspiración de las Escrituras. Y hoy en día sigo viendo cómo hay muchas personas que siguen yendo, siguen pensando que no todo, y van a las iglesias, que no toda la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, fijaros que el diablo siempre ha intentado atacar la doctrina de la divinidad de Cristo. Si Cristo no es Dios, tú y yo estamos perdiendo el tiempo. El diablo siempre ha querido atacar la doctrina de la inspiración de la palabra de Dios. Y si la Biblia no es la palabra de Dios, déjame decirte otra vez, estamos entonces llenos de fábulas, estamos leyendo fábulas, estamos leyendo historias, estamos leyendo parábolas, estamos leyendo cosas escritas por hombre, pero no de Dios, que esa es la que marca la diferencia. Cualquier libro está escrito por hombres, por mujeres, la Biblia está escrita por Dios, y si la Biblia no está escrita por Dios, todo su mensaje es humanista. Todo su mensaje es solamente para enseñarnos ciertas cosas de nuestro carácter, pero no nos enseñan realmente quiénes somos, por qué somos pecadores, por qué necesitamos un Salvador, qué va a ser de nuestra vida, qué hay más allá de la muerte, cómo es Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha sido y sigue siendo un ataque despiadado en muchas ocasiones a la doctrina de la palabra de Dios. Y también se ha atacado la salvación por la fe. La salvación por la fe. La salvación es por pura gracia, hermanos y hermanas. La salvación no depende del ser humano, la salvación no depende de ningún grupo, la salvación no depende de obras. Y sin embargo siempre han surgido, y todos tenemos en la mente, siempre han surgido religiones que han enseñado que la salvación sí, por Cristo, pero hay que hacer obras. Hay que hacer obras de una manera determinada. En algunos es ir de rodillas a tal sitio, en otros es darse latigazos, en otros es tener una serie de memorización de ciertas cosas, en otros es volver a las enseñanzas del Antiguo Testamento en cuanto a hacer una serie de ceremonias, etcétera, la circuncisión. Hay siempre personas que están enseñando y que están diciendo que Cristo sí, pero
Cristo no somos salvos por obras. No somos salvos por obra, no somos salvos porque yo vaya a Francia a levantar una ofrenda y vaya de rodillas ante una virgen determinada. No soy salvo por ser bueno, porque no soy bueno. Todos nosotros somos malos y somos pecadores. No somos salvos por muy santitos o que pensemos que vivimos y que no tenemos ningún tipo de errores. No somos salvos por venir a una iglesia evangélica. No somos salvos por Cristo, hermanos. Y por mucho que se ha intentado añadir a la salvación esto y lo otro, la salvación es Cristo, Cristo, Cristo. Y los hombres han puesto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando te das cuenta, hay un montón de cosas aquí, y Cristo, que es el que salva, la doctrina de la salvación por la fe, la gracia está aquí. Y no lo ves, porque como se han puesto tantas cosas, no lo está viendo. Tienes que ir quitando, tienes que ir quitando, tienes que ir quitando, hasta que dice, la salvación por la fe. La salvación es por Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero se han añadido tantas tradiciones, tantas enseñanzas, tantas cosas que nos impide ver que la salvación realmente es por la fe. Y el diablo se harta de reír cuando la gente dice la salvación es por esto, por otro. La salvación es por Cristo. Y a Él solamente se debe dar la gloria. Se ha atacado la deidad de Cristo, se ha atacado la inspiración de la palabra de Dios, se ha atacado la salvación por la fe. Pero la iglesia sigue aquí. La iglesia sigue aquí. La iglesia sigue siendo indestructible y aquí permanece. Te he dicho que ha sido atacada la iglesia doctrinalmente. La iglesia también ha sido atacada desde la mundanalidad. Desde la mundanalidad. El pecado del siglo XXI, a mi manera de entender, y como yo veo la iglesia y los años que llevo en el Señor y las cosas que leo, que escucho, que veo, que me cuentan, estamos en un proceso de mundanalidad, tristemente. Estamos en un proceso en el que vivimos en la carne, en el que no vivimos en santidad, y a lo bueno decimos malo y a lo malo decimos bueno. Estamos en un proceso en que ya no importa tanto la santidad ni el compromiso. Estamos en un proceso que no importa vivir en obediencia al Señor. Estamos en un proceso que todo vale, y que lo importante es amarnos, y querernos, y perdonarnos, y ya está. Cuando se ataca a la iglesia desde la mundanalidad, cuando coqueteamos con el mundo, la iglesia sale dañada, no caída, pero sí dañada, Mirad lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Es interesante, el viernes pasado, antes de ayer, en el culto de Nueva Vida, que estamos estudiando la oración, vinieron 3 hermanas de la FIDE de diversas iglesias. Vino una hermana que han estado este fin de semana con algo que se ha hecho de las iglesias FIDE en Andalucía, se ha hecho en el barco, que ella también estuvo presente ayer. 150 jóvenes, 150 jóvenes más o menos, no solamente de la FIDE, sino también había de otras denominaciones, de otros grupos. Pero digamos, la dirección ha sido de la FIDE. Y vinieron 3 hermanas que se quedaron a dormir en Nueva Vida, en el local, el viernes por la noche. Una venía de Madrid y 2 venían de Andújar, ¿no era Andújar? Bailén, eso, Bailén, ¿he dicho? Ah, Jaén, bueno, sí, pero Andújar está en Jaén, pero no sé si era Andújar o, bueno, Úbeda, eso, gracias, ¿quién lo ha dicho? Úbeda, eso. Pues es interesante, cuando terminó el estudio, se me vino una de ellas y me dice, bueno, me dio las gracias por el estudio y tal, y me dice, me encanta las veces que repite el texto. Me encanta que tal, y lo repite varias veces, porque muchas veces el predicador, quien enseña, dice el texto y ahora no sabemos dónde está, se nos olvida, y usted lo repite mucho. Digo, pues mira, eso está bien. Pues lo voy a repetir. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigos del mundo.
¿Es un problema la relación con el mundo? No. ¿Es un problema que tengamos amistades con el mundo? No. ¿Es un problema que tengamos una convivencia con el mundo? No. Si no estamos con el mundo, ¿quién les va a predicar el Evangelio? ¿Quién va a hablarles de Cristo? Tenemos que convivir con la gente, tenemos que estar con la gente, tenemos que ser personas que amemos a la gente y que estemos con ellos, porque tenemos que compartir el Evangelio con la gente. Dios no nos ha llamado a irnos a un desierto, como los anacoretas pensaban. Dios no nos ha llamado a irnos a un lugar y perdernos ahí. Estamos en medio, somos sal y luz de este mundo. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que nos convirtamos en exactamente como es el mundo. La Iglesia no puede tener los valores del mundo, porque ya sabemos los valores del mundo. Ya sabemos lo que está ocurriendo. Cualquiera de vosotros que tengáis a vuestros hijos en el colegio, ya sabéis lo que hay. Ya sabéis lo que hay. ¿Qué os voy a contar? Cualquiera de vosotros que veáis un poco la televisión y las noticias y leáis periódico, ya sabéis lo que hay. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Cualquiera de vosotros que veáis a los políticos y ya sabéis lo que dicen. ¿Qué os voy a contar? De la sociedad en la que vivimos, de los valores del mundo, de la ética del mundo. ¿Qué os voy a contar? Ahora se está llamando, el otro día salió una noticia en el que se quiere incluir dentro del ambiente familiar a los perros y a los gatos, y se le quiere llamar perino, se quiere llamar, se quiere llamar, o sea, y salió un matrimonio que decía que no habían podido tener hijos y que su perrito era su hijo, y que hay gente que le dejan su herencia a los perros o al gato de turno. O sea, ya los valores que estamos teniendo son, los animales domésticos son buenos, claro que sí. Yo personalmente no me gusta tener un perro en casa, pero entiendo que haya gente que le gusta tener perro y gatito, pero de ahí a que sea parte de la familia emocionalmente, cariñosamente, amorosamente, por supuesto que sí, pero es muy diferente a tener como si fuese mi hijo. Creo que es diferente, vamos. Pero si ya se está legislando sobre eso. Y dentro de poco se legislará también por el poliamor. Y se legislará que si tú conoces, tú amas a 3 o 4 personas, ¿por qué no vas a convivir con 3 o 4 personas? Y si tú quieres a esas personas, y se legislará también tiempo al tiempo sobre zoofilia, sobre los animales, en fin, tiempo al tiempo. Eso es lo que hay, familia. Y por eso te digo que nosotros como iglesia, como creyentes, no podemos tener los valores del mundo, no podemos tener la filosofía del mundo. Los valores que tenemos son los valores bíblicos, la filosofía bíblica, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero no podemos vivir desde la mundanalidad. ¿Sabéis lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que los valores del mundo están entrando en la iglesia. Poco a poco están entrando en la iglesia, cuando debe ser al contrario. Es la iglesia la que debe de exportar los valores al mundo, es la iglesia la que tiene que predicar el Evangelio, es la iglesia la que tiene que movilizarse y compartir el Evangelio, pero nos quedamos callados, no hacemos nada, y poco a poco cosas que no son buenas las estamos permitiendo, y el agua del mundo va entrando en este barco, el agua del mundo va entrando. ¿Y sabéis lo que pasa cuando el agua entra en un barco? Yo he sido marinero, ya todos lo sabéis. Además era un marinero, en fin, un petardo, pero bueno, es otra película. Si entra agua en un barco, ¿tú sabes lo que pasa con el barco? Dímelo, que se hunde. Si entra agua en un barco, se hunde. Y si entra el agua del mundo en la iglesia se hunde. Y hace así, está así, y entra agua, y hace ¡bamba! Y se hunde. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Que los valores del mundo, la mundanalidad, la carnalidad, el pecado está entrando en la iglesia. Y si no tenemos cuidado, si no nos vamos a la palabra de Dios, si no tenemos temor de Dios, si no hacemos lo que el Señor nos dice, el barco se hunde. Y eso nos debería dar mucho respeto. Eso nos debería dar mucho respeto. Y deberíamos nos debería de ver, situarnos y analizarnos dónde estoy. Hay llevo toda esta serie de predicaciones sobre la iglesia, siempre digo lo mismo. Hoy en día se está atacando a la iglesia. Se le está pasando desapercibida, no se le da importancia a la iglesia.
Voy, no voy, me da igual ir o no ir, exactamente igual. El día del Señor siempre ha sido el día del Señor. Hoy no es el día del Señor, hoy es otra cosa, pero no es el día del Señor. La mundanalidad, las formas de actuar, las mentiras en los trabajos, tanto de los trabajadores como de los empresarios, las formas de actuar, cómo nos relacionamos los unos, lo que permitimos en casa simplemente porque es mi familia, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo es algo realmente terrible, porque el agua del mundo está entrando en la iglesia. Y cuando las modas, el pecado, las carnalidades entran en la iglesia, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Porque ese agua nos va a cubrir a todos nosotros. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Cada uno de nosotros que nos identificamos con la iglesia, cada uno de nosotros que vamos a la iglesia, tenemos que tomar decisiones. Te lo he dicho muchas veces y te lo seguiré diciendo toda mi vida. Tú vas a ser como tú vivas. Dependiendo de tus decisiones, así será tu vida. Para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo, tendrás que tomar decisiones diarias. Y tendrás que tomar decisión de amo la iglesia, sigo a la iglesia, amo el mundo, sigo al mundo, estoy aquí y no estoy aquí, me comprometo, no me comprometo, miro para otro lado cuando hay pecado, no me comprometo con la santidad. Tú tendrás que tomar decisiones. Tendrás que tomar decisiones y tendrás que decir qué haces con tu vida y con lo que la Escritura también enseña. Cuando vivimos en la mundanalidad, cuando vivimos en la carne, cuando vivimos en el pecado, permitidme deciros esta expresión: el diablo está tronchado, el diablo se harta de rey y Cristo está triste. Y eso es lo que está ocurriendo. No, en la nuestra no, pero en muchos sitios eso es lo que está ocurriendo, tristemente, que se le está atacando, se le ha atacado doctrinalmente, se le sigue atacando doctrinalmente y se le ataca también desde la mundanalidad. Y no solamente se le ataca desde la mundanalidad, y con esto voy a terminar, sino que también se le ataca desde la tibieza, desde la tibieza. Mirad lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras de Jesús, Estas son palabras de Jesús a una iglesia determinada, la iglesia de la Odisea, y por ende a toda la iglesia. Estas son palabras que nos tenemos que tomar en serio, hermanos. Estas son palabras que nos deben ayudar a reflexionar en cómo estoy yo, cómo está la iglesia donde estoy. Porque una de las cosas, si la mundanalidad es mala, por lo menos si la mundanalidad, una persona vive en la carne, se ve que vive en la carne. Pero una persona que es tibia, ¿tú qué haces con una persona tibia? Dímelo. ¿Qué haces tú con una persona tibia? ¿Qué haces tú con una persona que ni chicha ni limonada? ¿Qué haces tú con una persona que sí y no? ¿Qué haces tú con una persona que da un paso para adelante y dos pasos para atrás? ¿Qué haces tú con una persona que no tiene nada? ¿Qué haces? Cuando una iglesia está llena de tibieza, hay fango, y el fango nos impide ver. Cuando una iglesia está llena de tibieza, no puede haber nada que realmente nos atraiga de Cristo, porque las vidas son muy mediocres. Una de las cosas que a mí me atrajo cuando yo me convertí fue la vida de los demás. Yo recuerdo aquel jueves que fui al culto de oración, la primera vez que iba en mi vida al culto de oración, sin saber lo que era una iglesia evangélica, más asustado que un pato comiendo jamón. Y yo que no sé si los patos comen jamón, pero bueno, llegué allí con la gente allí,
Y a mí me sorprendió las oraciones, y me sorprendió las personas, y me sorprendió cómo me dieron la mano, y me sorprendió cómo me abrazaban, y me sorprendió. Yo me quedé sorprendido del ambiente espiritual que vi. Después me enteré de las películas, pero eso sí, todo el mundo se entera después de películas, cuando llevas un tiempo en los caminos de Dios. Pero no había tibieza, había amor, cariño de la gente hacia mí. Cuando tú entras en una iglesia y tú ves tibieza, ¿tú crees que la gente va a querer volver a ver? ¿Tú crees que la gente va a volver otra vez? Cuando tú entras en una iglesia y tú ves que nada, de nada, de nada, de nada, que la gente canta las alabanzas, y tú ves que están cantando la alabanza, eso tú, bueno, pero no ponen la vida, no ponen el alma, no ponen entusiasmo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Alguien va a entrar otra vez? Porque el Señor os quiere y os ama. Cristo, la iglesia es lo más importante. ¿Leéis la Biblia? ¿Oráis? ¿Buscáis al Señor? Y tú estás ahí sentado y te dices, ¡oh, sangre, hombre! Tengo un poco de sangre. Tengo un poco... ¿Crees lo que estás diciendo? Cada uno con su personalidad. Hay personas que son muy suaves en su forma de hablar y vaya lo que nos enseñan. Cada uno con su personalidad. Pero las personas que son suaves al hablar, personas que tienen una voz más alta, todas pueden hablar desde la pasión. Y cuando no se habla desde la pasión, se habla, como estamos viendo aquí, desde la tibieza. Y cuando una iglesia está bañada por la tibieza, es muy difícil continuar. Es muy difícil que las almas se salven. Incluso es más, es muy difícil que nosotros mismos nos demos cuenta. Cuando la iglesia está pasando por momentos de tibieza, casi nunca nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, porque estamos metidos ahí. Esto es como, todos conocéis el ejemplo este de la rana que se mete en el agua. Y una rana se mete en agua caliente, tú metes la rana en agua caliente y la rana, ¡bum!, te da un salto que se va. Pero tú metes a la rana en agua fría y empiezas a calentar el agua, y la rana poco a poco no se va a dar cuenta hasta que se queda frita. Porque ha entrado el agua poco a poco, caliente, no se ha dado cuenta hasta que el animal no ha podido y se ha achicharrado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces estamos en la iglesia y hemos llegado a un momento en que estamos achicharrados y no nos damos cuenta. Estamos tibios, perdidos, y no nos damos cuenta, porque estamos en una situación espiritual en la que ya no reclamamos ningún tipo de compromiso, ningún tipo de santidad, ningún tipo de amor al Señor, ningún tipo de pasión. Estamos perdidos, estamos tibios. El miércoles pasado estuve compartiendo o diciendo sobre el Señor, no recuerdo muy bien. Estaba diciendo, creo que fue una oración, y estaba dando gracias al Señor por lo que hemos vivido. ¿Sabéis, hermanos? He dicho hace ya tiempo, he comentado que estamos viviendo un tiempo en la iglesia, a mi entender, estamos viviendo un tiempo en la iglesia magnífico, precioso. Siempre hay garbanzos en los zapatos, pero la iglesia está viviendo un tiempo precioso, un tiempo fantástico. Los miércoles, realmente hay muchísima gente los miércoles en el tiempo de la oración y en el estudio bíblico. Los jóvenes, prácticamente todos los jóvenes vienen a los cultos de jóvenes, a muchos de ellos incluso a los miércoles, que antes era impensable. Los domingos, a pesar de que hay gente que se va a la playa en verano, pero las iglesias se llenan prácticamente. Tenemos un ambiente, tenemos un tiempo bueno. Creo que estamos disfrutando de un tiempo en la iglesia, vuelvo a decir, a mi entender, en mi discernimiento
crecimiento espiritual, estamos pasando un tiempo precioso. Hace 2 semanas tuvimos bautismo, 9 personas se bautizaron, 9 personas se bautizaron, en septiembre se bautizaron otros tantos. Hermanos, estamos en un tiempo de festín, estamos en un tiempo porque llegará un momento en que comamos de lo que sobra, pero ahora estamos en un tiempo de festín. El domingo pasado tuvimos un culto precioso, el domingo pasado con este misionero pastor de Holanda, que trabaja con el mundo musulmán, el mensaje que dio, lo que compartió, la obra allí en Holanda, empezando una obra con personas hispanoparlantes. Salimos ahora a Alba compartiéndonos cosas de todo lo que el Señor ha provisto en su vida y lo que está pasando. Hermanos, estamos pasando tiempos muy buenos, muy hermosos, muy edificantes. Agárrate, agárrate. Y no dejes que esta oportunidad se pase. Agárrate y di, Señor, yo quiero formar parte de esto. Yo quiero formar parte de lo que tú estás haciendo. También dije el miércoles, y lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que me muera. Cuidado, porque cuando vienen las olas grandes, cuando vienen los tiempos de Dios, cuando Dios visita, el diablo no se queda quieto. No se queda quieto. El diablo siempre va a procurar desunir. El diablo siempre va a procurar traer problemas y dificultades. El diablo siempre va a procurar que no haya un ambiente de paz, de armonía, de confianza y de trabajar con las almas. El diablo siempre va a procurar que esa ola grande desaparezca y se convierta en un riachuelo, si es que se convierte en un riachuelo. El diablo siempre va a procurar que la iglesia sea una iglesia conforme a su propósito, no conforme al propósito de Dios. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que ponernos de rodillas, hoy más que nunca, tenemos que ponernos de rodillas y clamar por la iglesia. No solamente por la iglesia en Utrera, que es la que conocemos y la que vivimos, sino que es la iglesia a nivel general, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados. Y tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que hacer mi vida también de iglesia. Y si yo estoy viendo que en mi vida, mi situación, mi alma está en un tiempo de mundanalidad o de tibieza, lo primero que yo tendría que hacer será ponerme de rodillas y decir, Señor, ayúdame y perdóname. Porque a lo mejor estoy en el agua está entrando en el barco de mi vida y no me estoy dando cuenta que me estoy hundiendo. Y no me estoy, porque me he acostumbrado a ese agua que poco a poco se va calentando, se va calentando, se va calentando y al final me achicharra. Cuando no vivimos como el Señor quiere, cuando no actuamos como el Señor quiere, la iglesia deja de su razón de ser, la deja a un lado. ¿Y sabéis en todo esto? En todo esto como un amanecer que va increciendo, como un amanecer que va cada vez más grande, más grande, más grande. Después de las noches que vienen, después de las noches en las que se ataca a la iglesia, después de las noches en las que el diablo, la gente, las personas, los carnales, el mundo ataca a la iglesia, después de esas noches que la iglesia es atacada, viene el día y la aurora del amanecer, la aurora empieza a surgir y la iglesia seguirá adelante. La iglesia seguirá adelante porque la iglesia es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor no va a permitir que su iglesia se hunda. El Señor no va a permitir, cuando hablo de iglesia me estoy hablando de la iglesia en general. Todos conocemos historias de iglesias locales que cierran y todos conocemos historias de iglesias locales que se extienden y se expanden. Pero la iglesia del Señor universal nunca desaparecerá hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Porque Él es el jefe, Él es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que nos da a nosotros también esperanza. Esperanza de que a pesar de las situaciones, de las doctrinas falsas, de los falsos hermanos, de los ataques del mundo, la iglesia continuará y seguirá adelante. Y tú también. Y tú también. Por favor, destierra de tu vida la mundanalidad. Y por favor, destierra de tu vida la tibieza. Porque no es lo que Dios quiere para ti ni para mí.
Amén.